determinadas cuestiones del programa económico, con ese pragmatismo que le ha dado muy buenos resultados a Caputo y que la verdad hay que felicitarlo, pero que a veces uno se entera que en determinadas cuestiones la interferencia de Milei es brutal, es muy decisiva. Yo creo que, digamos, no es bueno que el ministro se enoje. Creo que hay muy poca gente, yo no conozco a nadie que esté planteando devaluar. Lo que sí se discute, y voy a aprovechar que vos lo citaste a Cavallo, que me parece que pensar que Cavallo a esta altura está operando para alguien es ridículo, ¿no? Entonces, lo que sí se discute es el nivel del tipo de cambio real, sus consecuencias, en el contexto de una economía que sorprendentemente, si pensamos que está gobernada por Milei, mantiene el cepo para empresas en condiciones muy similares a las que lo agarró. Entonces, digo, si yo te decía va a ganar Milei, ¿no?, hacia fines del 2023, y en el 2026 vamos a tener cepo, inverosímil. Entonces, vos mostrabas las compras de reservas, que es un dato muy positivo y me parece que está bien que el gobierno intente y el Banco Central y despeje esta confusión de que antes no se sabía que si el Tesoro hacía de Banco Central, el Banco Central hacía de nada. Pero bueno, está viendo ahí como un exceso de oferta de dólares, ¿no?, que el central aprovecha y compra, o si no, como dijo creo que el propio ministro, el tipo de cambio estaría mucho más bajo. Y sí. Ahora, la oferta de dólares no es voluntaria. Los exportadores tienen que liquidar, los que toman una ON tienen que liquidar, los que reciben un préstamo en dólares tienen que liquidar. Eso no es normal. Y eso no es inocuo para la inversión extranjera directa, para el crecimiento. Entonces, muchos nos preguntamos, es lo que dice Cavallo, quizás de manera más brutal, bueno, ¿no será un momento para ir relajando esos controles y dejar que el tipo de cambio, y ahí es cuando viene la discusión, quieren devaluar? No lo sé, porque no sé qué tanto se movería el tipo de cambio. Quizás tenemos un tipo de cambio real, mucho más libre, que sigue siendo históricamente bajo porque la economía argentina recibe mucho financiamiento para estos sectores, ¿no?, intensivos en recursos naturales, porque exporta mucho más petróleo, porque el precio del petróleo además está más alto. Pero hoy, con las restricciones que todavía mantenemos en el mercado de cambios, y bueno, no podemos decir que este tipo de cambio, aún dentro de esa banda, sea un tipo de cambio que está reflejando la demanda de dinero en pesos genuina, la oferta y demanda de dólares genuina, con lo cual, en una circunstancia así me parece que es bastante razonable que muchos economistas pensemos es la oportunidad, no es un año electoral, para ir normalizando el mercado de cambios. Porque, insisto, para las compañías, especialmente para las compañías extranjeras, a veces yo escucho que hay funcionarios que dicen, no, el cepo ya se levantó. No, no es verdad eso. No, pero está el RIGI. Bueno, pero el RIGI son algunos proyectos y además estrictamente en lo cambiario. Argentina le ha prometido a las empresas que han invertido N veces beneficios especiales que después se cumplen más o menos. Entonces, el verdadero desafío, que no es un problema que generó este gobierno, pero que lo tiene, es ir reconstruyendo un mercado de cambios más libre. Y eso lo tiene que hacer. Déjame que te leo los dos párrafos de Cavallo, a ver qué interpretás y después discutimos un poquito cómo puede avanzar la política económica de acá a 2027, ¿no? Y le metemos también toda la discusión que hay, si las elecciones en octubre o en mayo. Yo creo que, yo hacía una reflexión que después la quiero compartir con vos, a ver si ves ahí algo de sentido común. Cavallo postea esto, una gran oportunidad para eliminar controles de cambio y acumular reservas, y dice la fuerte liquidación actual de divisas de exportación provenientes del agro y del petróleo, que se espera que aumente en los próximos meses, brinde una excelente oportunidad para eliminar todos los controles de cambio y aumentar rápidamente la acumulación de reservas. Debería aspirarse no solo que el Tesoro compre todas las divisas necesarias para pagar los intereses de su deuda externa, sino también que se llegue a fin de año con $10.000 millones de reservas netas adicionales en el Banco Central. Esta es la meta del FMI,
para este año. Sí. Es decir, que son 10.000 millones de dólares Sí, más de, creo que de reservas netas. No, también no del son gobierno, 10.000 ¿no? millones de compra del claro. Banco Central. Si vos compraste 4.000 millones y te subieron la reserva 500 millones, y bueno, te faltan 9.500. Exactamente. Bueno, dice, normalmente un cambio de estrategia monetaria y cambiaria de esta magnitud puede provocar una depreciación fuerte del tipo de cambio, el denominado overshooting, descrito por Dorbush en su paper seminal de 1976, pero la fuerte liquidez de divisas de que gozará el mercado cambiario en los próximos meses limitará ese overshooting, esa sobrereacción, mucho más de lo que ocurriría si, por no aprovechar esta oportunidad, el cambio de estrategia se postergara y se acercara demasiado a las elecciones del próximo año. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Cavallo, y es más, A ver, traducilo. Bueno, que en este contexto, además en este año, y es más, creo que debería haber empezado antes, porque el soporte y el apoyo que tuvo el gobierno con las elecciones y el clima que generó eso, quizás era el momento. Pero bueno, viendo en este inicio del 2026 una fuerte oferta de divisas, que tiene que ver mucho también con financiamiento, pero ahora va a tener que ver con el momento estacionalmente oportuno de la cosecha gruesa. De la cosecha, en un contexto que está bien la cosecha, los precios, etcétera. Bueno, lo que dice Cavallo es el momento para, por un lado, normalizar el mercado cambiario, lo que decíamos hace un ratito, eliminar controles, dejar que la economía entre al 2027 ya más sana desde ese punto de vista, y simultáneamente en ese marco insistir y seguir con la compra de divisas. Porque además... ¿No crees que soltar totalmente el cepo y arriesgarse a este overshooting del cual habla Cavallo es tirarse, si se quiere, a una pileta o tirarse sin red? No, yo creo que no. Primero, creo que no tenés por qué hacer algo tan brusco. Tenés tiempo, tenés margen, ya has hecho cosas. No veo por delante, si tuvieras un programa en ese sentido, un gran overshooting. Porque no es que un día anterior, vos podés ir manejando con las compañías un esquema gradual de salida, tenerlo organizado, que en el límite es que los exportadores no estén obligados a liquidar las divisas. O sea, eso sería normalizar definitivamente el mercado de cambios. Porque aparte también tenemos que pensar que del otro lado, si no, la demanda de pesos siempre va a ser la misma. O sea, vos le podés obligar, es lo que vos decías de comprar reservas pero después perderlas, porque vos le podés obligar a un exportador a que liquide y entonces venda los dólares y se emitan los pesos. Ahora, si esos pesos después no los quiere nadie, si el productor agropecuario que recibe una parte de las exportaciones agropecuarias no quiere pesos, va a recibir pesos porque lo obligan a liquidar, pero después va a comprar dólares. ¿Entendés? Entonces, ahora tengo una pregunta. Hay una parte en la que hay que ir necesariamente a liberar ese tipo de cosas y confiar después en que puedas ir acompañando la remonetización genuina, no esto, de la economía en pesos, con compra sistemática de reservas. Ahora, te hago una pregunta, ¿no? Porque yo creo que este esquema, que algunos dicen es bien pragmático, ¿no? El que ha llevado hasta adelante Caputo, es bien Caputo. Vos lo conocés. Y Milei siempre pensó de una manera un poco más, no diría ingenua, sino teórica, sí, de que había que tener un mercado totalmente libre, sin reservas, todo libre, todo liberado y a flotar. Esa era la idea que tenía original Milei. No sé si sería también la idea que tendría Sturzenegger, vos lo conocés mucho más que yo, pero pensando en términos de lo que ellos piensan teóricamente, no sería descabellado pensar que eso sea así. Caputo es el pragmatismo. Sí. ¿Vos irías a una elección presidencial donde dicen el escenario es totalmente binario? O yo, o los Cuca, como lo llaman, y los Cuca son la corrida, el Armagedón, ¿no? El propio gobierno lo ve.
sin ningún control cambiario, donde una empresa te puede comprar 50 millones de dólares en un día, o una empresa, si no hay obligación de liquidar, no te liquida los dólares y dice espero hasta después de la elección de octubre? ¿Qué voy a hacer? ¿Te voy tirando cuentagotas? ¿Vos te arriesgarías, digamos, a ir a... ¿No sería demasiado ingenuo? Mira, primero que no tenés... Cuando uno dice liberar los controles, no es dejar cualquier cosa o dejar libertad para hacer ese tipo de operaciones raras. En el sentido de... Y raras, así como el particular hoy se puede comprar, si se quiere comprar $1 millón, una empresa puede decir, bueno, yo quiero tener mi capital de trabajo en dólares. Sin duda tiene un riesgo. Es como decir, bueno, en la cuarentena, ¿no? Bueno, vos estás en tu casa y estás encerrado, no te vas a contagiar nada. Si salís, te podés contagiar, y si salís en un momento en que justo hay una epidemia de gripe en Europa, y te podés contagiar. Ahora, ya liberaste los individuos, que es un tema. Te costó miles de millones de dólares. Vas a ir con eso libre, supongo, también a la elección. No vas a volver a poner un cepo ahí. Supongo que no vas a volver a poner el cepo porque a la gente no le va a gustar. Entonces, también suena un poco raro que vos tengas esa canilla totalmente abierta para la formación de activos externos y no tiendas a normalizar la cuestión de las compañías, porque también hay que ver qué tanto de eso no te está afectando el crecimiento económico y las inversiones. Entonces vos por ahí decís, no, tengo miedo a la elección, entonces no hago nada, y por ahí llegás peor a la elección porque llegás con una economía que no termina de arrancar. No lo sé, no podría decirte, ese es el dilema. Lo que me parece es que antes era por la elección de medio término, ahora sería por la siguiente, después va a ser por la siguiente de medio término y terminás en una economía que termina siempre con cepo. Te voy a discutir un poquito este punto. Yo creo que el esquema de Caputo, pongamos también de Milei, porque Milei lo respaldó, era un esquema que te cerraba si se derrumbaba el riesgo país. Que es un poco lo que Caputo, sorprendido, viene diciendo en los últimos meses. Creo que lo dijo en noviembre del año pasado. Yo primero hubiese pensado que se hubiese derrumbado antes el riesgo país. Sí, ¿no? Bueno, porque el diagnóstico era riesgo cuca total, entonces todo el spread era como de las elecciones. No, después, primero Caputo, pasaron las elecciones, claro, bajó, Caputo, pero no tanto. No, pero claro, Caputo dice dos cosas. Por un lado, parado en enero de 2025, cuando te fuiste casi a 500 puntos de riesgo país, y no tenía, dice Caputo, todavía había cepo total, no tenía acuerdo con el fondo, no tenías, no sé, swap con Estados Unidos, no tenías 20.000 millones de dólares, te dio de financiamiento entre el FMI y los organismos internacionales. Todo eso, él dice, bueno, yo nunca hubiese imaginado que el riesgo país no estuviese en 300 puntos, ya a esta altura. Creo que lo dijo después de la elección. Sumado al tema elección, porque el gobierno decía, después de la elección se derrumba el riesgo país. Se derrumba significa que vos volvés a los mercados para refinanciar todos los vencimientos y que todo lo que compra el Banco Central acumula reservas, que es lo que había explicado el propio Caputo. Entonces, después de la elección era el presupuesto, goleaste con el presupuesto. Después era la reforma laboral, goleaste con la reforma laboral. Bueno, ahora te pasó lo de Irán, que se tendría que despejar rápido, pero ¿no ves en ese esquema como condición necesaria? Y la pregunta es ¿hasta cuándo podés esperar a que se derrumbe el riesgo país para poder refinanciar vencimiento y poder juntar 10.000 millones de dólares bajo este esquema en la reserva del Banco Central? Que las podría juntar si se te derrumba el riesgo país. Pero Cavallo le está diciendo, no se te derrumba el riesgo país porque estás en un esquema en el cual, bueno, todos desconfían que puedas juntar reservas. Vos me decís, bueno, lo que me decías antes, ¿no? Sostener el cepo por el miedo a que después... Sí. Pero en el medio eso también te está generando condiciones cambiarias de un tipo de cambio real que probablemente en un esquema más libre, no preelectoral, estaría un poquito más arriba. Eso es, ¿crees que es una de las discusiones que le introduce Cavallo con mucha delicadeza, claro. Diciéndole si no se te derrumbó el riesgo país, no pudiste acumular reservas después y no te entran los dólares, es porque también pasa algo con tu equilibrio de tipo de cambio real. Exacto, y después hay toda una discusión con el riesgo país que Caputo sabe mucho más que yo, es un experto en eso, pero hay mucha gente que dice, es un poco tautológico, en la medida que vos no volvés al mercado y que el mercado discute 400 teorías de por qué no lo haces. La última es
que Leu tenía todo listo, qué sé yo, ¿no? El secretario de Finanzas que pasó un rato por ahí, sí. Pero a Milei finalmente no le gustó la tasa y entonces tiró todo para atrás. Que por cierto es un tema recurrente, que es determinadas cuestiones del programa económico con ese pragmatismo que le ha dado muy buenos resultados a Caputo y que la verdad hay que felicitarlo. Pero que a veces uno se entera que en determinadas cuestiones la interferencia de Milei es brutal, es muy decisiva. Y a mí me parece que así como Milei, para la cuestión central del programa económico y del problema argentino, que es lo fiscal, la influencia de Milei es súper positiva, porque hay pocos presidentes que tengan semejante convicción con eso y que les parezca que ese objetivo es tan importante respecto de otros. Pero en cuestiones monetarias y cambiarias, vos Maxi lo mencionabas hace un rato, Milei tiene ideas a veces no mainstream, por decirlo así, congelar la base monetaria. Y bueno, volviendo al tema de la deuda, también pasaron más de 2 años con Milei, es cierto, Guzmán, todo lo que quieras, pero ¿cuándo Argentina va a mostrar que puede renovar la deuda en el mercado? Si tiene equilibrio fiscal, si solamente tiene que ir a cubrir las amortizaciones o hasta un poquito menos. Bueno, entonces ahora, te lo planteo. Mientras eso no sucede, aparece la preocupación de decir, bueno, si no tiene acceso al mercado, las reservas, que son pocas, no solamente tienen que cubrir los pasivos del Banco Central, que son muy volátiles porque la gente es volátil, y ahí yo a veces voy a una cosa que decía Federico y que también piensa Milei, que es... Sturzenegger. Sí, que es... Ojo, porque vos podés comprar muchas reservas, pero del otro lado vas a tener muchos pesos. Y en Argentina los pesos no son estables. Entonces vos tenés un periodo en el que decís, qué bien, estoy comprando reservas. Obviamente aparece la demanda de pesos que crece, pero después te aparece una encuesta, que Kicillof, que lo que fuere, y ¡brum!, se viene todo abajo. Entonces, si por lo menos el central con sus reservas pudiera solamente ocuparse de darnos seguridad a los que tenemos pesos, y no tener que ser también el que tiene que dar seguridad a los tenedores de bonos, porque el gobierno no logró, el Tesoro no logró volver al mercado, y lo que tenemos son esas declaraciones de yo tengo algo que ustedes no saben, voy a vender activos, o sea, como llegamos a los vencimientos de enero, ¿viste? Que uno sabe que el gobierno va a pagar la deuda, pero no, vendí unas represas, saqué de acá. En algún momento es un objetivo muy importante también, volver al mercado. Y yo creo que hay 3 cosas en donde veo que el equipo económico, que ha hecho un gran trabajo, mira para adelante y a veces pasa eso que vos decís, que no se explican por qué pasa lo que pasa. Una es esto del riesgo país, lo dicen además, que es una declaración que vista desde el mercado siempre es mala. A mí me parece que el riesgo país tendría que ser 200. Y es como cuando en una empresa dice, la YPF cotiza tanto, no, para mí tendría que valer el doble. Pero el mercado, por algo, múltiples actores te están diciendo que no. La otra cuestión, que las otras dos son mucho más macro, es ¿por qué la inflación no baja más? ¿Por qué la inflación se quedó? Y ahora vamos. Y la tercera, que es todavía más complicada, es por qué la economía no crece a un ritmo más vigoroso. ¿Y? Mirá, yo creo que la de la inflación pone sobre el tapete algo que en su momento no, de alguna manera la estrategia del gobierno fue como, olvídense de eso, pero por ahí ahora hay que volver a pensarlo, que es la componente heterodoxa de cualquier plan de estabilización. ¿No? Porque sin equilibrio fiscal, sin equilibrio monetario, o sea, sin prudencia monetaria, no hay estabilización que valga. Ahora, en general todos los planes, y especialmente en Argentina que tiene mucha inercia, siempre han tenido algo para cortar la inercia. Ni qué decir de la convertibilidad, ¿no? Que puso 1 a 1 y por ley prohibía la indexación, ¿se acuerdan? Pero hay otras formas, ¿no? Unas que ya son mala palabra en Argentina, con acuerdo de precios y salarios, algún esquema de desindexación, una moneda nueva. Nosotros hoy en Argentina tenemos condiciones fiscales y monetarias adecuadas para que la inflación baje, pero tenemos niveles de indexación altísimos y con frecuencia mensuales.
las jubilaciones, un montón de contratos, Sí, los servicios, los prepaga, los servicios, todo. sí. Entonces, y cada shock transitorio, la carne, el precio del crudo por la guerra, se propaga. En esos servicios indexados Claro, es inflación mirando al pasado que se traslada al futuro. ¿Cómo frena Sí. la inflación? ¿Cuál es de el punto? eso? ¿Qué es